grabar acá. En un estudio siempre es difícil hacerlo, así que si el pastor me da la licencia, vamos a hacerlo en dos estudios en caso de que no podamos, para no andar corriendo, porque también me acostumbro a apurarme y no quiero que esté tan rápido que después hay alguno que quede alguna duda, quiera preguntar. Entonces, si me lo permite el pastor, lo vamos a hacer en dos. Ya, tanto la regla, vamos a hacer el empeño de hacerlo en uno. ¿Ya? Tienen ustedes el folleto, gracias Tori, de este estudio para que puedan ir tomando nota. Vamos a ir avanzando según lo que ustedes van viendo en ese folleto. Y la idea es que puedan tomar ahí una nota, que si quieren compartir, si quieren preguntar, que lo puedan hacer, ¿ya? Así que vamos a comenzar la carta a los filipenses. Una vez que terminemos de repartir, ¿todos tienen su papelito? ¿Sí? ¿A nadie le faltó? Todos tienen lápiz también, espero, ¿sí? Si no tienen lápiz, no sé, porque no sé si alguien más trajo lápiz extra. ¿Alguien más le falta lápiz? ¿Alguien le falta algún lapicito? ¿No? Parece que no, parece que no. ¿Uno? Si alguien le puede prestar ahí dos lapicitos, entonces para que vayan tomando nota. Después lo devuelven, sí, porque eso se pierden facilito. Muchas gracias. La carta de Pablo a los filipenses es una carta preciosa. Es una carta que es súper importante en realidad de estudiar, es súper bonito de hacerlo. Por lo que, bueno, conversaba un poquitito de este compañerismo, como se ve también en el título, al que nos anima, como el que también decía Miguel, ¿cierto? Que es una carta preciosa porque quienes la han leído así pueden concluir al llegar al final del estudio que hayan tomado, de la lectura que hayan seguido, ven que tiene mucha riqueza y mucha aplicación práctica para las iglesias, en realidad para la comunión entre los hermanos. Y Filipenses también es una carta que tiene muchos versículos muy conocidos. Yo sé que dando lectura a algunos, ya enseguida van a tener varios en la memoria ahí, en la retina, en el oído, el versículo van a poder completarlo. A ver si alguno lo puede hacer. Lo hacen nomás ahí en voz alta, quizás a coro. Filipenses 1.6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Le sonaba, cierto? Una que es un poquito más fácil todavía. Porque para mí el vivir es Cristo. Filipenses 1.21. Súper fácil de memorizar porque es 1.2.1. Filipenses 1.2.1. Y lo otro ya todos lo sabemos de memoria, ¿cierto? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, ¿cierto? Filipenses 4.4. Este de acá también, yo creo que todos se lo conocen. Todo lo puedo en Cristo. Filipenses 4.13. También es fácil porque es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4.13, como que rima, ¿sí? Y otro que es un poquito más largo, pero que también yo sé que lo tienen ahí. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4.8. Que no se lo sabe, es un desafío de aprenderlo porque es un poquito más largo que los otros, pero igual es bueno hacerlo. Entonces, Filipenses, ya adelantando un poquitito, es una carta que es preciosa y que tiene estos versículos también que podemos memorizar fácilmente y que nos entregan también mucha riqueza cuando lo estudiamos. Vamos a hacer una introducción bien sencilla. Y ustedes, si no me equivoco, en el folleto tienen ahí escrito introducción. Y ahí pueden anotar lo siguiente. Nosotros estamos siguiendo el estudio de nueve marcas que nos propone en este estudio apuntar hacia la humildad a la luz del Evangelio. Entonces, si ustedes quieren anotar ahí lo que es palabra clave o lo que vamos a estar intentando estudiar o extraer tal vez de este panorama general, es la humildad a la luz del Evangelio. Entonces, como palabra clave tenemos esa palabra que es humildad. Y si no quedó clara, la palabra es humildad, ¿sí? Y voy a hacer una primera pregunta bien difícil, bien complicada de contestar. ¿Cuál es la palabra clave? Humildad. Bien, Florencia, excelente. Un 7. Así que ustedes pueden escribir humildad. Pero les quiero preguntar igual a ustedes. ¿Qué entienden por humildad? Cuando escuchan esta palabra, ¿qué se les viene a la mente o qué definición tienen tal vez? ¿Qué piensan de la humildad? Pueden responder, abro y el micrófono que es su propia voz, el Tony. Conocer nuestra condición como humanos, entender que ser escogidos por Dios no nos hace superiores y
que conocer más del Señor también es gracias a Él, que todo es gracias a Él y que no tenemos mérito sin importar la posición en la que nos haya puesto el Señor. Tenemos una respuesta bien, bien completa ahí. ¿Alguien más que quisiera aportar? ¿Qué entienden por humildad? ¿Es un sinónimo? ¿Sí? Ser corregible. Ser corregible. Bien, súper bien. ¿Alguien más? Yo quería decir que ser humilde es como el adjetivo que no nos gusta tener. En general a la gente no le parece bien que le traten de humilde. Es como que lo denostan. Sin embargo, es el llamado de Dios a su pueblo, a sus hijos, que seamos humildes. Es medio humildito a veces dicen y suena como mal. Pero acá humilde vamos a ver que en realidad algo que todos deberíamos querer ser humildes, deberíamos aspirar a esa humildad. ¿Última oportunidad? ¿O ya quedó más o menos claro? No creernos más de lo que somos, no ser más de lo que somos, no ser más de lo que somos. Lo opuesto a lo humilde. Súper bien. Son siempre buenos alumnos y ya como que adelantan siempre lo encuentro yo, que la respuesta que queríamos llegar al final ya la tienen. Pero qué bueno, qué bueno. Vamos a ponernos en contexto antes de entrar un poquitito a la carta. Es tremendamente importante siempre que nos acercamos a un texto bíblico, a un versículo, a un capítulo, a un libro completo, entender el contexto y entender realmente lo que se escribió ahí, qué es lo que el Señor quería decir. Porque si yo me acerco a un versículo y lo leo de la manera que yo quiero y lo interpreto como yo quiero, no solamente tenemos el riesgo, y claramente lo vamos a hacer, vamos a entender algo totalmente equivocado, sino que también no nos estamos acercando con el suficiente respeto y temor que el Señor merece a su palabra. Entonces acá para intentar contextualizar un poquito, entender un poquito más, vamos a ver algunos puntos que nos pueden llevar tal vez a entender algo mejor esta carta de Pablo a los Filipenses. En primer lugar, lo que ya muchos saben y que de esto no hay duda, fue escrita por Pablo. ¿Sí? Y lo dice también Filipenses 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Y él entonces se muestra ahí, ¿cierto? Yo, Pablo, estoy escribiendo. Como lo conocemos también sus saludos tradicionales en varias de las cartas paulinas, las cartas de Pablo. Él está escribiendo desde la prisión. Dice así el versículo 13 y 14 de Filipenses 1. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra, hablar la palabra sin temor. Y también, a medida que vayamos avanzando, vamos a entender un poquitito más de estas prisiones de Pablo. Entonces, ahora ya entendemos que la carta fue escrita por Pablo desde la prisión, ¿sí? Es fácil, yo he estado en el otro lado, cuando no estoy dando el estudio, cuando estoy escuchando, a veces me quedo quizás reflexionando en algo, me pierdo y quizás pasaron 5 minutos y de repente vuelvo al estudio y me perdí quizás alguna parte y no entendí algo. Si a alguno le pasa, por favor, levante la mano, pregunte, vamos conversando para que sea realmente de provecho para todos, ¿ya? Si no se entiende, si es muy fome, me van diciendo nada con toda confianza, ¿ya? Más o menos la fecha en que se me escribió se estima que es entre el 50 y el 60 después de Cristo. Y este cálculo más o menos se saca por estas prisiones que son conocidas de Pablo. Pero más o menos, algunos dicen más en el 60, en el 62 algunos, pero dentro de este rango más o menos. Entonces, como contexto, escrita por Pablo desde la prisión entre el año 50 y 60 después de Cristo. Ustedes si siguen ahí en el folleto ya anotaron, ¿cierto?, que la palabra clave es humildad. Dice luego la ciudad de Filipos, ¿cierto? ¿O no? Ya, entonces ahí pueden estar anotando también ustedes lo que vamos a ir conociendo ahora. La ciudad de Filipos era una colonia romana. Es también bueno conocer de Filipos que era una colonia romana y lo que significa. Más adelante les voy a mostrar un mapa para entender un poquito más, situarnos ahí donde estamos, donde estaba la ciudad de Filipos. Pero al menos entender de que era una colonia romana, es decir, que habían varios romanos ahí, pocos judíos, y que también gozaban de las reglas o de la forma de gobernar de Roma. Por ejemplo, uno de esos beneficios es que estaban libres de impuestos. Ese impuesto tan duro que tenían los judíos, acá no ocurría. Varios romanos en realidad estaban viviendo como romanos en Filipos. Ya les voy a mostrar el mapa. Filipos está en la provincia de Macedonia. Y también quise ponerlo acá porque a veces uno va leyendo
y de repente dice Macedonia, de repente dice Filipo, y uno como no vivió en ese tiempo, ¿cierto? Hace 2000 años, a veces le cuesta un poquito ahí hacer la conexión y entender, de repente Macedonia, Filipo, me perdí en qué lugar estoy. Pero para que entiendan, Filipos está dentro de la provincia de Macedonia y ya les voy a mostrar en el mapa. Estaba junto a la vía Egnatia, que también se le dice la vía Ignacia, y es tremendamente importante entender ahí que estaban junto a esta vía comercial. ¿Cuántos de acá tienen acceso a internet, a WhatsApp, redes sociales tal vez? La Flo. Y también ahí sabemos rápido de cómo está algún familiar, quizás compramos algo por internet y nos vienen a dejar. Es algo que hoy día es tremendamente importante, ¿cierto? Más o menos es igual de importante en ese tiempo la vía Egnatia, porque servía para comerciar, para llevar cosas, bueno, para viajar de un lado a otro. Conectaba muchos lugares. Yo sé que Misael, ¿cierto? Ellos venden carbón, si no me equivoco, y el carbón lo llevan por la calle a algún lugar, ¿cierto? Conocen más o menos alguna ruta. Si no estuviera en las calles sería harto difícil llevar el carbón, ¿cierto? Porque imagino que llevan bastante. Ya, más o menos para que se haga la idea de la importancia entonces de acá de esta ruta, donde pueden llevar hartas cosas, más o menos como para ustedes la importancia de las calles ahora y de poder llevar las cosas, o tal vez si hacen venta por internet, la vía Ignate. Entonces acá tenemos Filipo que está cerca de esta vía y era un sitio de parada porque la gente que tenía que viajar también paraba en este lugar y tomaba descanso probablemente. También es un lugar de retiro de ex soldados y oficiales romanos. Era también costumbre de que el imperio romano, este gran imperio, que ya lo voy a mostrar en el mapa, cuando conquistaban algún territorio, algún lugar, algún pueblo, como recompensa, los soldados romanos que pelearon tal vez en esa batalla o quienes conquistaron, se les entregaba alguna porción de esta tierra y podían descansar, se retiraban. Entonces, por eso entendemos que Filipo estaba lleno de romanos y también de algunos soldados y ex soldados. Ahora sí el mapa entonces. Si alguien no alcanzó a notar, ¿no? Los soldados romanos, el imperio romano se está expandiendo siempre. Es muy conocido que Roma tenía mucho territorio a su control. Entonces, cuando ellos iban avanzando y se iban conquistando algún lugar, quienes pelearon ahí, como recompensa les dejaban algún territorio en ese lugar. Entonces se retiraban de ahí. Ex soldados y oficiales romanos entonces habitaban acá en Filipos. ¿Alcanzaron a notar? No. ¿Sí? Ya. En el mapa, entonces, lo que vemos acá, lo que está en color verde, es más o menos lo que en este tiempo, cuando estaba constituyéndose la iglesia de Filipo, cuando se escribe esta carta, lo que estaba bajo dominio del Imperio Romano. Quizás le suena familiar alguno de estos lugares como Asia, Cilicia, Siria, Acaya, bueno, Italia también su nombre, ¿cierto? Hay varios ahí, provincias que son conocidas y que están escritas también en la Biblia. Bueno, Macedonia, que está ahí en amarillo, que aparece ahí la flecha, es la provincia o la región bajo el Imperio Romano donde estaba Filipos, la ciudad de Filipos. Le vamos a hacer un zoom, no se pierdan acá. Es como que vamos a aumentar, vamos a ir un poquito más hacia allá. Acá está Macedonia, ¿sí? ¿No se perdieron? Entonces ahí yo le puse un puntito donde está Filipos y se fijan al ladito los vecinos más o menos, los tesalonicenses, está Tesalónica ahí, ¿cierto? Y para este lado de acá vemos Jerusalén, si lo alcanzan a ver, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante más o menos conocer que dentro del Imperio Romano están a esa distancia Jerusalén y Macedonia? Porque en el segundo viaje misionero de Pablo fue cuando él llegó desde este punto hasta Macedonia, y en Filipos, para empezar a constituir esta iglesia. Otra vez, no se pierdan porque es la misma imagen la que voy a mostrar, pero con la ruta. ¿Se entiende o se pierden ahí? ¿Cierto? Mira, ahí está otra vez. Tesalónica, Filipos, ¿cierto? Anfípolis, Berea, la iglesia donde está, de donde viene Joan. Desde ahí viene él. Y por acá está Jerusalén, ¿sí? Y ahí se ve marcado el itinerario de Pablo, como dice ahí arriba, y cómo llegaron. Dice que pasaron por Antioquía, Derbe, Listra, Iconio, Bitinia, Misia, bajaron a Troas, después fueron a Filipos. Dice que no el pastor. Veamos si es que no es así. No, si sé que es otra cosa lo que estaban conversando. Pero se entendió más o menos, ¿sí? Ya. Entonces, yo dije ahí en el WhatsApp, para los que están en el WhatsApp de la iglesia, que ojalá pudieran leer Hechos 16. Así que los únicos que están exentos de esto, si no lo leyeron, los que están perdonados son los que no vieron el WhatsApp.
Me imagino que todo el resto leyó 8:16. Espero que sí, para entender un poquitito más el contexto, como estaba anticipando que vamos a hacer. En Hechos 15, lo que ocurrió ahí, en ese capítulo, fue el concilio en Jerusalén. Bien resumido, lo que se trató ahí era si la circuncisión era algo que debían llevar a cabo los gentiles o no. Principalmente es lo que se conversó y lo que se acordó. Y finalmente fue que no le pongamos carga a los gentiles de que se circunciden. Y una vez que acordaron esto, partieron a las iglesias donde estaban los gentiles a anunciarles esto para que no estuvieran complicados y no les impusieran tampoco esta carga a los que eran judíos. Desde Jerusalén, porque ya lo mostraron en el mapa, ¿cierto? Bueno, después lo vamos a ver, pero desde Jerusalén, aquí estaba, al final del capítulo, Pablo, que dice, y Pablo escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia confirmando las iglesias, lo vimos en el mapa. Después ya nos pasamos al capítulo 16, dice, después llegó a Derbe y a Listra. Y si leemos un poquito más adelante en el 16, aquí tenemos el conocido relato del varón macedonio. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, ven que hay varios nombres que es difícil entender si no vemos el mapa. Intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio de Macedonia, donde estaba Filipos, donde estaba Tesalónica, ¿sí? Estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, Pablo, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Entonces, otra vez en el mapa, partimos en Jerusalén, el concilio, aquí acordaron esto tan importante para llegar a las iglesias y decirles que no es necesario que se circunciden, sino que la circuncisión es en el corazón y que ustedes, si han creído en el Señor, son salvos, y estuvieran tranquilos con eso. Y cuando llegan por allá a Bitinia, Misia, en Troas, tiene la visión Pablo, y se van a Macedonia, allá a Filipos, como se mostraba en esa imagen anterior. Hasta ahora se va entendiendo, ¿sí? Perfecto. Entonces, vamos entendiendo cómo nació más o menos la iglesia de Filipos. Vamos a la iglesia de Filipos entonces, que está en el siguiente punto ahí del folleto. Aparece la imagen algunas mujeres porque los que leyeron también Hechos 16 ven ahí que la iglesia comenzó con un grupo de mujeres, en realidad. Y la primera cristiana de la iglesia de Filipos, relatada por lo menos en Hechos, fue Lidia. Y de hecho se dice que es la mujer europea cristiana, porque ya pasando de esta región acá a Europa, la primera que se relata que ha sido convertida, que ha creído el Evangelio, fue Lidia. Dice así entonces Hechos 16. Y de allí a Filipos, donde estaban desde Troas, ¿cierto? Que fueron a Neápolis, llegaron ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Ahora ya entendemos clarito, ¿cierto? Dónde está Macedonia, Filipos, por qué se habla de Macedonia, Filipos y dónde estamos, ¿sí? Si alguien tiene alguna duda, la puede hacer, ¿no? O se va entendiendo. De Macedonia y una colonia, como había anticipado, como habíamos dicho antes, una colonia romana. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Disculpen, pasé a apretar un botoncito. Aparece ahí. Ahí sí que sí, ya. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Cuando ellos llegaron ahí, esperaban tal vez encontrar grupos de hombres, de judíos o una sinagoga, porque era costumbre para Pablo llegar a algún lugar, encontrar a judíos y ahí discutir con ellos y mostrarles el evangelio para que ellos entendieran. Acá, como ya entendemos que es una provincia romana llena de romanos, pocos judíos, no habían suficientes hombres tampoco a los que Pablo hubiera encontrado y le hubiera predicado el evangelio. Encontró este grupo de mujeres y gracias al Señor
Lidia creyó y, como decíamos, fue la primera cristiana. Entonces ya vamos viendo cómo se empezó a constituir la iglesia en Filipos, con Lidia y su familia. Pero además apareció más adelante, en Hechos 16, el carcelero. También es una historia bien conocida y bien potente de cómo el Señor obra milagros cuando sus hijos le necesitan, y acá sobre todo para la expansión del Evangelio que era tan necesario en este tiempo. Acá lo que se relata, bueno, algunos conocerán tal vez los que leyeron que hay una esclava endemoniada que tenía un espíritu de adivinación, que Pablo expulsa ese demonio, por esta razón llegan a la cárcel, están encarcelados. Y ahí como para que entiendan igual un poquitito lo duro que fue este encarcelamiento, si ustedes leyeron dicen que les dieron muchos azotes en realidad. Están entonces tremendamente doloridos. Después dice que los pongan ahí en el fondo, en el último calabozo, el que está de máxima seguridad, el más escondido, que es el más difícil de salir, y que los pongan en un cepo. Y ese cepo, quizás lo han visto en película, alguna imagen, pero no sé si conocen como estos dos maderos grandes donde les ponían como aquí la cabeza y los brazos. Ya, en este caso, en vez de poner la cabeza y los brazos, les ponían en el suelo. Le ponían un pie en uno de estos hoyitos de este madero y el otro lo más extendido posible en el otro hoyito. Tanta la extensión que se acalambraran las piernas para que el que estaba ahí ni siquiera quisiera salir porque ya no se podía mover. O sea, después de azotarlos tremendamente, los pusieron en este cepo de esa manera, sufriendo así. Y si ustedes leen ahí, ¿cuál es la respuesta de estos prisioneros? Oraban y adoraban al Señor. Tremendo ejemplo para nosotros, ¿cierto? Y dice que cuando ellos se ponen a cantar y a orar, hubo un gran terremoto, cayeron las murallas, se abrieron todas las puertas y quedaron libres los que estaban ahí presos. Entonces el carcelero que tenía ahí por misión cuidarlos a los presos que no se escaparan, quiso matarse porque si se escapaban le iba a llegar a él una gran condena de parte de sus superiores. Pero Pablo le dice, no, no te hagas gran mal, no te mates. Y él, pensando que todos se habían escapado, va y dice, están acá, y prende una lucecita y llega y los ve ahí. Y entendió entonces, por supuesto, de que el Dios de Pablo, cuando cantaron, cuando oraron, era real, y que ese terremoto no había sido una coincidencia, sino que el Dios, ese Dios del que había escuchado, era real. Entonces él les dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas de estos azotes en gran cantidad que le dieron, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso a la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Cómo iba creciendo la iglesia? Por familias también, ¿cierto? Estaba Lidia, estaba también acá el carcelero, y sus familias creían y eran bautizados, y así se empezó a formar esta iglesia eh, con lo que iba predicando el apóstol Pablo. Pero también vamos descubriendo en la carta que eran de un afecto entrañable. Pablo y la iglesia con Pablo. De hecho, Pablo, cuando les escribes, le escribe a los filipenses en esta carta, usa esta palabra que es agapetos, que quiere decir amados. Y este término que usa, lo usa en determinadas circunstancias a determinadas personas. Por ejemplo, a Tíquico en Efesios 6:21, a Epáfras en Colosenses 1:7, a Onésimo, a Filemón, a Lucas, que son personas bien cercanas a él, hermanos, que él amaba. Y esta misma palabra la usa con los filipenses, el agapetos, amados. Y para que quede claro, de hecho si leemos algunos versículos, dice, por tanto, amados míos, en Filipenses 2:12. Y en el 4:1 les dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Si no quedó claro, eran muy amados en realidad por Pablo, ¿sí? Y vemos que con este relato de cómo comenzó la iglesia, en harta turbulencia, con harto dolor, con cárcel, con desprecio de estos romanos que les azotaban, Pablo les tenía un gran afecto a quienes fueron creyendo, incluido este carcelero que estaba ahí. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, dice también en Filipenses 1:8. Entonces tenía un amor por ellos tremendamente, pero no solamente Pablo a ellos, sino que también ellos a Pablo.
Y eso vamos a estar viendo ahora también con algunos versículos. Hasta ahí anotaron un poquitito, ¿cierto? Este es el punto que decía la iglesia en Filipos. Si vamos avanzando un poquitito en el folleto, vamos a ver los propósitos, ¿sí? ¿Por qué Pablo le escribía a los filipenses? ¿Tenía alguna razón para hacerlo? La primera es de agradecimiento. Pablo le está dando gracias a los filipenses. ¿Por qué razón? Bueno, los filipenses constantemente enviaban regalos monetarios a Pablo para suplir sus necesidades y lo hacían generosamente. Lo leemos acá en el versículo de Filipenses 4:15. También saben, oh filipenses, les dice Pablo, que al comienzo del Evangelio, cuando partí de Macedonia, cuando él se fue, cuando se tuvo que ir porque lo echaron, se tuvo que ir a Tesalónica, ninguna iglesia participó conmigo en cuanto a dar y recibir, sino ustedes solos. Estuvieron poquito tiempo ahí con Pablo porque Pablo llegó, se formó la iglesia, él estuvo encarcelado al poco tiempo y casi inmediatamente después se tuvo que ir. Pasó por casa de Elías, dice ahí en Hechos, pero después se tuvo que ir a Tesalónica, donde los tesalonicenses. Y aún así los filipenses, yo me imagino cómo será para nosotros, porque nosotros en este tiempo, si hacemos como alguna comparación, que estamos conociendo las doctrinas de la gracia, que en un momento queremos mucho más, ¿quién no conoce al pastor Miguel Núñez? Supongamos que viene el pastor Miguel Núñez donde nosotros. Y él nos empezó a enseñar de las doctrinas de la gracia. Y estamos todos acá reunidos, pero contentos. Y al pastor Miguel rápidamente se lo llevan, lo azotan y lo encarcelan. Y después se tiene que ir. ¿Cómo quedamos nosotros acá? Preocupados tal vez, ¿cierto? Y con harto cariño por él, con lo que hizo por nosotros. Y quizás le queremos mandar para sus necesidades, porque sabemos que está predicando el Evangelio, las doctrinas de la gracia que nosotros estamos conociendo. Más o menos quizás para entender el sentimiento ahí de los filipenses con Pablo. Dice también el 4:18, sin embargo, todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, ya vamos a ver de Epafrodito, lo que enviaron como olor fragante, un sacrificio aceptable y agradable a Dios. Pablo también cuando recibía estas ofrendas lo hacía con mucho grado y él lo dice, si ustedes leen en Filipenses, no por necesidad y no porque le estuviera exigiendo, sino que de hecho por la preocupación del corazón de ellos, porque sabe que recibir de ellos, con ese amor que lo estaban haciendo, todas estas ofrendas iban a ser algo agradable para el Señor y que iba a ser bueno para sus vidas también, para su corazón. Ese corazón eh, humilde, pero con tanto amor también, que le mostraban a Pablo que era un corazón que Dios estaba renovando, estaba transformando. Entonces, primer propósito de agradecimiento, si ustedes lo notaron ahí. Segundo propósito de ánimo. Bueno, Pablo cuando fundó la iglesia, como ya lo vimos, no pudo estar mucho tiempo, incluso estuvo encarcelado y al irse, los filipenses supieron que aún era perseguido y apresado. Si ustedes siguen después leyendo ahí en Hechos, Pablo se fue a Tesalónica y ahí otra vez lo empezaron a perseguir, pero ahí, como leímos recién, los filipenses le enviaron también esta ayuda. Pero también están preocupados porque ven que Pablo lo siguen persiguiendo en otros lugares y que lo quieren encarcelar y que le desean gran mal, incluso su muerte. Pero Pablo, ¿qué les responde? Porque ellos sabían que él, de hecho, cuando le estaba escribiendo estaba encarcelado. Y no siendo intimidados de ninguna manera por los adversarios, les dice, para ellos esta fe es indicio de perdición, para los adversarios, pero para ustedes es indicio de salvación. Y esto procede de Dios, porque se les ha concedido a ustedes a causa de Cristo no solamente el privilegio de creer en Él, sino también de sufrir por su causa. Animándoles entonces a sufrir. No es algo común de hacer, ¿no? Si nosotros estamos sufriendo, muchas veces nos decimos, eso hermano, qué bueno que está sufriendo, sigue sufriendo, ¿cierto? Pero acá como vemos que para Pablo el sufrimiento es un gozo, porque él sabe que se está haciendo parte de los sufrimientos de Cristo y que sabe que tendrá un gran galardón y que será reconocido por el Señor. Les anima entonces a sufrir por el Evangelio porque es digno en realidad de ser sufrido. Agradecimiento, ánimo y también una actualización porque les quiere contar más o menos en lo que está. Los filipenses ya supieron de él que había sido perseguido, pero querían saber de él en qué está, cómo está y si les va a ir a ver o no. Y además le habían enviado a Epafrodito. Cuando los filipenses enviaron regalos a Pablo, encomendaron a Epafrodito, que dice ahí también que es un servicial y querido miembro de la iglesia, supieron que al poco tiempo enfermó y estaban preocupados por él. Acá voy a hacer una lectura un poquito larga, vamos a ver si se entiende completamente, desde el versículo 25 al 30 del capítulo 2.
Sin embargo, dice Pablo, también creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, y su mensajero y suministrador de mis necesidades, ya que él los añoraba a todos ustedes y estaba angustiado porque habían oído que él estaba enfermo. Pues en verdad estuvo enfermo de muerte, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Por lo tanto, los envío con más urgencia, para que se vuelvan a gozar al verlo y yo esté libre de preocupación. Recíbanlo pues en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a hombres como él. Porque a causa de la obra de Cristo estuvo cercano a la muerte, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes a mi favor. Yo creo que muchos queremos que se nos describe tal vez como Epafrodito, ¿no? De que es alguien tan amado y dice, recíbelo con todo gozo y tengan en alta estima a hombres como él. ¿Pero por qué? Porque estuvo arriesgando su vida cerca de la muerte por servicio, bueno, de Pablo, porque lo habían enviado con los regalos, pero también para el crecimiento del Evangelio. Un fiel colaborador que estuvo ahí al servicio con Pablo. Pero como él estuvo enfermo, y la iglesia en Filipenses lo quería un montón, y no sabían de él, Pablo lo manda de vuelta para que lo vean y se alegren de ver que está sano y que viene con buena noticia también de Pablo. Entonces por lo menos tenemos esos tres propósitos, para darles gracias, para animarle y para actualizarle respecto a la situación de Epafrodito y de él también. Ven ustedes también en el folleto un bosquejo que quiero pasar rápidamente. También se les puede servir a ustedes de guía cuando hagan la lectura, que yo espero que después de esto queden con hartas ganas de leer Filipenses y tengan ahí en el folleto esa guía para ir eh, entendiendo más o menos las secciones que tiene como división. Así que esto lo vamos a pasar rápidamente, ustedes lo pueden revisar después, ¿sí? Bueno, pero dijimos que más que nada acá lo central es la humildad del Evangelio. Yo creo que sí, vamos a tener que hacerlo en dos estudios, ¿eh? Pero al menos una primera parte para llegar a entender esta, eh, esto que el estudio en realidad nos propone, de cómo se muestra esta humildad, pero a la luz del Evangelio, y de cómo debemos ser nosotros también humildes. Estos versículos del 1 al 11 son tremendos, son versículos hermosos, es como un himno, que yo creo que también varios tienen ahí en la memoria. Y no puedo dejar de leerlo en realidad porque tiene mucho contenido y que se explica casi por sí solo cuando ustedes lo leen. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Este es súper conocido, ¿cierto? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre, que Jesucristo es Señor. Y esto yo creo que resume bastante lo que vamos a ver de la humildad del Evangelio. Y esto ustedes pueden leerlo una y otra vez porque realmente cada uno va descubriendo más lo que hizo Jesús por nosotros y el ejemplo que es para nosotros. De hecho, esto de la humildad la vemos no sean humildes porque sean humildes y porque es bonito, sino que porque vean el ejemplo de Cristo y sean como Cristo, quien de hecho sufrió la muerte, la humillación y la muerte de cruz sin merecerlo. Entonces, cuán gran ejemplo, tremendo para nosotros Jesús todo lo que hizo. ¿Y quién somos nosotros para no ser humildes si ese es nuestro gran ejemplo? Entonces, vuelvo a preguntar, hemos visto bastante, yo creo que aquí ya alguno tiene algo más para compartir respecto a la pregunta inicial. ¿Qué entiende usted por humildad? ¿Alguien quisiera expandir ahí la respuesta o aportar respecto a lo que hemos hablado? ¿Qué entiende por humildad? O con la primera respuesta ya quedó claro. Con la primera respuesta.
Tener mejor concepto del otro que de mí, ¿sí? Súper bien. Y con lo que hemos estado viendo, algo más que agregar, algo más que les venga a la mente, algo más que les motive a ser humildes mirando a Cristo. Y la humildad se convierte en el sello del creyente, ¿cierto? Que lo caracterice, que sea su razón de vida en lo que tiene que ver con la relación con otros. Muchas gracias. Vamos a ir desglosando un poquito esto de la humildad, porque como dije al principio, esto tiene mucha aplicación práctica para nuestras vidas como cristianos. ¿Sí? Cosa que identifica mucho, en este caso, la humildad en un periodo explícito y específico, cuando, bueno, ahí decía el texto, lógicamente, que Jesucristo, siendo Señor, dejó su gobierno, por así decirlo, y pasó a ser humillado hasta la muerte de cruz, ¿cierto? Pero también cuando estuvo con sus discípulos, una cosa característica que él hizo, en uno de los pasajes muestra que él le lavó los pies a los discípulos y pasó a ser siervo. No mirándonos a nosotros mismos como Señor, sino como siervos hacia los demás. Nuestra humildad parte de ahí, o sea, siempre hay que servir. En cierta medida, como habla la humildad, que también se refleja mucho amor en nosotros hacia nuestro prójimo. Y eso va por medio del mismo servicio. El estudio apunta a la humildad en el Evangelio con el sacrificio de Cristo. Pero tal cual como usted dice, no solamente en la muerte, sino que en su vida, en todo el tiempo, Jesús fue ejemplo de humildad y lo demostró una y otra vez. Entonces la humildad como paciencia en el sufrimiento. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Vamos bien? ¿Se ha entendido? ¿Alguna duda? ¿Cuesta un poquito seguir el hilo? ¿No? Bueno, en todo caso vamos a tener probablemente el segundo estudio, así que podemos hacer un resumen y también compartir un poquitito más. Pero al menos veamos este primer punto que ustedes ven también en el folleto. La humildad del Evangelio como paciencia en el sufrimiento, que es letra A. Estando encarcelado, fíjese que para Pablo lo importante no era su sufrimiento, sino el ánimo que daba a otros hermanos para predicar a Cristo. Esto lo vemos en este versículo, al menos en el 1.14, que dice: la mayoría de los hermanos, tomando ánimo en el Señor por mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Las prisiones de Pablo, muchas veces, como lo conté al principio, no eran tan agradables en realidad, eran bien dolorosas y bien difíciles. No sé cómo será para ustedes, yo me imagino yo escribiendo si estuvieran en esa situación, y no sé si lo primero que quisiera compartir es animar a los otros, sino que quizás estaría, saben que estoy cansado, me duele todo, no hay más, que alguien me reemplace, déjenme hasta aquí nomás. Pero lo que hace Pablo acá es mostrar el ejemplo de su sufrimiento como algo bueno, animarles como lo leíamos, pero además a dar gracias y a decir, por lo que estoy padeciendo yo, se está predicando mucho más el Evangelio, entonces casi que bueno que estoy acá, que estoy sufriendo estas prisiones. Entonces, una pregunta tal vez personal ahí para que reflexionen, dice: ¿nos quejamos de nuestras responsabilidades en la iglesia o vemos el beneficio para los demás? Porque acá estamos hablando de un sufrimiento grande de Pablo para el crecimiento de la obra, la expansión del Evangelio y en realidad para el beneficio del resto. Y si nosotros en una escala mucho, mucho menor sufrimos un poquitito, lo primero que hacemos es dar gracias o a veces nos quejamos. Y les quiero contar una cosa: yo tuve una paciente donde trabajo yo, que llegó ese día y ¿cómo estamos? Le dije, y me dijo, más o menos nomás, estoy con un dolor acá en el hombro. Uy, ¿qué le pasó? Yo le dije, no, lo que pasa es que en la iglesia tuvimos una actividad y me puse yo en la puerta y me tocó abrir, cerrar, y la puerta es pesada y me cansé, estoy con un dolor. Me cansé porque nadie más hacía nada, ¿sabes qué? Me senté, que entren solo nomás y salgan solos. Yo pensaba, bueno, no conozco cuál es la iglesia, pero si entraba gente, qué bueno que entren, yo ahí estaría, no sé, tal vez contento. Pero para ella era, estoy cansado y la única que me toca hacer esto y estoy con este dolor. Pucha, le dije, bueno, pero yo mejorando, no, me dijo, si el sábado me toca otra vez, me dijo. Y después me dijo, ¿sabes qué? No voy a ir, que se la arreglen ellos.
Bueno, como para ilustrar un poquitito, ¿cierto? Pero a veces los sufrimientos nuestros, que son no tan grandes como que vayamos a ser humillados, azotados, encarcelados o crucificados, no se comparan a veces. Entonces, ¿cuál es nuestra primera reacción? Nos quejamos, nos centramos en nosotros, en lo que nosotros estamos sufriendo, a pesar de que quizás si le dolía el hombro, ¿eh? O agradecemos en realidad por el servicio que el Señor nos permite hacer, porque es en favor del resto, porque es en favor de mis hermanos y de las visitas. Entonces, por eso acá, como paciencia en el sufrimiento, si estoy sufriendo, si algo me duele, o algo me cuesta, o realmente ya estoy algo cansado, ¿será que le doy gracias al Señor por lo que estoy haciendo? Y quiero seguirlo haciendo con ánimo para que el resto pueda ser edificado, o lo primero es quejarme. Ahora, no es para que ustedes estén buscando ahí, no sé, trapear con la pura mano nomás, que les duele lo que están haciendo. No, sino que apunta más que nada a eso, a agradecer, ¿cierto? Ser pacientes en el sufrimiento en favor de mis hermanos. Y si es para la expansión del reino y la predicación del evangelio a muchos que no lo han entendido, cuanto mejor, ¿cierto? La vida de Pablo solo tenía valor si exaltaba a Cristo, y así lo muestran estos versículos conocidos. Conforme mi anhelo, dice, y esperanza, que en nada será avergonzado, sino que con toda confianza, tanto ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, sea por la vida o por la muerte, y este conocido versículo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, que tanto repetimos nosotros a veces cuando estamos en situaciones complicadas, o cuando vemos a algún hermano que quizás está ahí en las últimas, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y a veces lo decimos con una convicción. Qué hermoso ese ejemplo de Pablo para nosotros y que realmente sea así, porque es muy fácil para nosotros durante el día, en la semana, olvidarnos que nuestra vida es tan frágil. Y si estamos viviendo y haciendo las cosas para que el Señor sea exaltado, para yo reflejar a Cristo, para que Él sea glorificado. Entonces, como Pablo aquí en este momento de sufrimiento, de dolor, que podamos decir nosotros también que para mí el vivir es Cristo y el morir por las cosas que hice acá, porque estoy seguro de que voy a estar con Él, va a ser ganancia, porque cuánto mejor va a ser estar con Él. Nosotros pensamos cuando vamos a morir en cuántos van a llorar nuestra muerte o cómo ésta puede exaltar a Cristo. Algunos eh, pastores, recuerdo que le hacían esa pregunta, ¿qué quieres que diga en tu lápida? Porque quizás para muchos es, ojalá que sepan lo que fui yo, lo que hice, o algunos se imagina quizás cuántos llegarán en ese momento. Pero el ejemplo de estos pastores era este versículo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, o algo que mostrara a Cristo, incluso en mi muerte, pero que Cristo sea exaltado. Y acá también como ilustración, yo ando en moto, entonces estoy con harta exposición, con harto riesgo. A muchos no les gusta la moto. Escuchaba hartas frases de que el ataúd con dos ruedas, ¿cierto? Mi hermana también me lo ha dicho. Y intento yo cuidarme también. Pero saben que para los que andan en moto, una frase que es bien conocida, que yo por supuesto no comparto, es, si la velocidad me quita la vida, no lloren por mí, iba sonriendo. Encuentro que eso es algo tan orgulloso de amor de ser propio. No se preocupen, yo iba feliz, quiero que el resto sepa que yo iba feliz, que yo iba rápido, porque no sé, que sepan eso de mí. Entonces no sé si es un buen ejemplo de humildad, yo creo que es todo lo contrario. Y de hecho, si somos cristianos, tal vez para nosotros esta frase no tendría mucho sentido, sino que las podríamos adaptar. Y yo quiero hacer algún cambio para el que es cristiano. Si proclamar el Evangelio me quita la vida, no lloren por mí, Cristo fue exaltado. Como para hacer esa, esa comparación. Y ahí la lápida, la gloria sea a Cristo, ¿sí? Como les contaba de esos pastores que dicen, ojalá que en mi lápida diga, la gloria sea a Cristo. Estamos cerquita de la hora, así que vamos a ir aquí al último punto del punto A, porque nos va a quedar el B, C y el D para el próximo estudio. Aunque esté sufriendo, Cristo es mi fortaleza. Decía Pablo entonces, también este versículo conocido. Sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia. En todo lugar y en todas las circunstancias he aprendido el secreto de hacer frente tanto a la altura como al hambre, tanto a la abundancia como a la necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y creo que es más o menos fácil de entender esto, ¿sí? En todo tiempo tenemos que agradecer al Señor y ser pacientes. Si estamos sufriendo o si estamos hartados de mucho, que Cristo sea exaltado porque Él es en realidad quien me permite vivir esto y lo hace con alguna razón. Su voluntad es perfecta. Y para terminar entonces el punto A, en nuestro sufrimiento glorifiquemos a Cristo, en vez de quizás lo primero hacer quejarnos o enfocarnos en nosotros. Miremos siempre a Cristo y en su ejemplo. O tal vez Pablo, que era un buen imitador de Cristo,
como también Él en su sufrimiento glorificaba a Cristo y le exaltaba y animaba a otros a hacerlo. Nuestra vida, día a día, está teniendo tal impacto. Estamos en la semana, o de hecho aquí los domingos con otros hermanos, mostrando a Cristo. Podemos llegar a decir que nuestra vida le está exaltando, que nuestro vivir realmente es ganancia. Entonces es animarles a eso también. El ser humildes apunta un poco a eso también, a olvidarnos un poco de nosotros y nuestro bienestar, porque nosotros tenemos confianza de que Cristo siempre nos va a dar lo que necesitamos y si sufrimos es también parte de su voluntad y que Él también nos va a suplir la necesidad y que Él está con nosotros. Pero entonces olvidarnos un poquito de nuestros sufrimientos y agradecer por ellos, de hecho. Eso es difícil, es tremendamente difícil, pero agradecer porque si es para la gloria del Señor y para el beneficio de mis hermanos y de la iglesia o de quienes no le conocen, gracias al Señor y que Él me siga usando. ¿Sí? Van a quedar entonces los últimos puntos ahí pendientes, porque ya estamos en la hora. No sé si alguien quería comentar algo, agregar algo, hacer algún comentario cortito para no alargar mucho, ¿cierto? Y poder terminar a la hora. Tan mal utilizado muchas veces, ¿no? Como esta arenga de todo lo por Cristo me fortalece, que es como que el pasaje nos invitara, ¿cierto?, a aceptar cualquier desafío e ir adelante. Y en el contexto, en realidad Pablo lo que está diciendo, ¿cierto?, es que en su abundancia, pero también en su necesidad, él ha aprendido a vivir con eso, porque Cristo es el que le fortalece. Entonces, es un llamado para nosotros en tiempos de dificultad, ¿cierto?, saber que Cristo es nuestra fuerza, no al revés, como impulsarnos a hacer algo. Y es importante de pronto tener claro eso, porque aprendemos de pronto pasajes fuera de contexto y lo interpretamos tal. Claro. Sí. Pero esa es la importancia también de la interpretación, como decía al principio, entender realmente lo que quería decir el escritor a sus oyentes originales. No usarlo para mi antojo, porque realmente es algo que, bueno, no muestra ningún temor ni respeto hacia el Señor y casi que a veces hacemos en ridículo algunas cosas que se dicen, que se repiten en situaciones que no tienen nada que ver. ¿Tori? Lo último ya para esta. Y saber vivir en la abundancia, dice también, eso llama la atención. A veces uno tiende a acercarse más a Dios cuando está en tiempos difíciles, pero a veces es difícil mantener una vida espiritual en la abundancia, cuando uno no tiene muchos problemas, que todo va bien, quizás es la parte más peligrosa de la vida espiritual de uno. Entonces, saber vivir en la abundancia también es algo que uno tiene que estar preparado. Y que es fácil de olvidar cuando estamos en momentos difíciles o incluso cuando estamos bien en la abundancia. Podemos quizás tener más orgullo de nosotros y ver, mira lo que conseguí, mira lo que tengo, pero ¿de qué nos vamos a jactar si finalmente nada tiene valor, solamente la salvación en realidad y el sacrificio que Cristo hizo por nosotros para eternamente morar con Él? Esas son las riquezas, todo lo que hagamos para el crecimiento de Cristo, del Evangelio, ¿cierto? Y la glorificación de Cristo, y no de nosotros. Me pasé 2 minutos. Última intervención, nos vamos a pasar 10 minutos. 30 segundos. 30 segundos. Yo le agregaría ahí que dice, como paciencia en el sufrimiento, por la causa de Cristo le agregaría ese subtítulo, ¿verdad? Porque Pablo no estaba sufriendo por ser ladrón, ¿no es cierto? No estaba sufriendo por robar o por mentir o por sus acciones egoístas, sino que estaba sufriendo por un motivo, por la causa de Cristo. Él estaba preso por predicar el Evangelio, ¿no es cierto? Entonces, creo que debemos todos armarnos de ese mismo sentimiento. Quizás vivimos todavía una vida tranquila, ¿verdad? En la cual ese sufrimiento todavía no nos llega, pero en el mundo en el que estamos, creo que claramente va a ser más evidente de a poco que el mundo es hostil al Evangelio, que el Evangelio es rechazado. Entonces, pienso yo que es un sentimiento del cual debemos armarnos, al igual que Pablo, de tener esa mentalidad de como Pablo decía, ¿no es cierto?, en el verso 12, que todas las cosas que le han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. O sea, todo lo que nos toque vivir a nosotros de parte del mundo, tenemos que entender finalmente que es el plan del Señor y que va a ser para los propósitos del Señor. Entonces, tener ese pensamiento, esa mentalidad, como él lo expresa, ¿verdad?, que nos pone el ejemplo de Cristo, allá pueden vosotros este sentido, esta manera de pensar. Entonces, increíble esto de la humildad en todo, pero por la causa de Cristo. Sí, así es, gracias, hermano.
Y además ver que Dios en ese sufrimiento, si nos está probando, lo estamos pasando un poquito mal, no es que nos haya dejado botados, sino que además es para nuestro crecimiento y por el amor que Él tiene con nosotros como un padre a su hijo. Entonces, mayor gratitud todavía al Señor. Vamos a finalizar, hermanos, entonces orando, nos despedimos y la siguiente semana ya terminaremos el estudio, si el Señor lo permite, y si no me largo tanto como esta vez. Oremos. Gracias, Padre Celestial. Te damos realmente gracias, Señor, por estos tiempos especiales donde tú nos muestras un poco más de tu palabra y lo que quieres para nosotros, de cómo conducir nuestra vida, Señor. Cada vez que nos acercamos a ella, tú nos humillas y nos mueves, Señor, a vivir por lo que realmente importa, que es Cristo, Señor, y el Evangelio para que otros lo oigan y puedan ser salvos. Y que nuestra vida también, Señor, sea vivida para ti y no para nosotros, porque no tiene nada de provecho aquello, Señor. Ayúdanos a ser más humildes, a día, Señor, buscarte, a querer reflejar a Cristo, a querer reflejar ese amor, a irnos transformando día a día para estar preparados también, Señor, a ser usados cuando tú nos quieras usar, ser una herramienta en tus manos. Y que al final, Señor, viendo esos resultados de alguna persona que ha creído, de algún hermano que se ha animado, de alguna situación, algún milagro que has obrado por esa oración insistente, que nunca, Señor, la gloria sea para nosotros, sino que sea para ti, Señor, que sea siempre tu nombre el que sea glorificado. Y que tú, Señor, nos uses a nosotros para eso, para que el resto te pueda ver a ti y pueda ver a Cristo. Y quiera también, Señor, compartir eso que nosotros sentimos, ese amor, esa necesidad de ti. Y que también, Señor, por nosotros, como tú lo has determinado, por la predicación del Evangelio, por nuestras vidas, muchos, Señor, lleguen a una vida que tiene sentido, que te glorifica a ti. Y que sea también, Señor, un gozo que sea completo en nosotros como iglesia, porque cuando nos enfocamos, Señor, en lo que es importante en ti, entendemos, Señor, que nuestra vida es solo para ti y nuestro gozo no es por las cosas materiales, no es por nuestros logros, las cosas, Señor, que vamos adquiriendo, lo que vamos sumando, sino que nuestro gozo realmente, ese gozo profundo, ese gozo genuino es por todo, Señor, lo que exalta tu nombre, lo que enriquece tu, la expansión de tu palabra, el crecimiento de tu iglesia y también la santificación de nuestra vida, el crecimiento diario, el crecimiento espiritual que muestra frutos que son para provecho y bendición del resto. Úsanos, Señor, haznos de todo el tiempo tener en nosotros el mismo sentir que el Pablo le mostraba a los filipenses, que nuestro ejemplo siempre sea Cristo, que en el sufrimiento exaltemos tu nombre, que seamos agradecidos y que siempre, Señor, también podamos tener nosotros claro ese versículo, que lo hagamos vida, que para nosotros realmente el vivir sea Cristo y el morir sea ganancia, anhelando tu venida, Señor. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.